Así amaneció, siempre cerca de sus oyentes. Tal vez en la misma época que tenga la República del Ecuador, inició un sueño de integración en América Latina, que se ha venido manifestando a través de organizaciones como el CAM, como el Mercado Sur y otras alianzas que por la coyuntura política o por el tiempo no han tenido muchos buenos resultados a largo plazo. Pero el comercio, en esa línea, tal vez algunas alianzas han podido emerger y sobrepasar los obstáculos de nuestras historias como América Latina. Queremos tener ese como contexto, qué está pasando con esas alianzas, especialmente alrededor del comercio. Antes de saludar y agradecer a nuestro invitado de este bloque como entrevistado especial, Nicolás Albertoni, eres investigador del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California de Los Ángeles y autor de diversos libros sobre la integración de América Latina. Nicolás, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar en Así Amaneció. María Josefa, aunque el gusto es mío, es un gusto saludarlos desde aquí, de Estados Unidos. Desde Los Ángeles, ¿verdad? Así es, así es. Con 2 horas menos que nosotros. Deben ser las 7 de la mañana con 25 minutos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Nicolás, ahora pues la Unión Europea y América Latina a través del Mercosur tienen unos tratados que van a cambiar o que van a obstaculizar una relación comercial que no solo tiene un beneficio económico, sino también un equilibrio político en medio de una nueva radicalidad que tiene la política internacional en el mundo en estos momentos. Así es. Primero un detalle que tú decías, y me parece importante decirlo. Yo soy uruguayo y desde el Uruguay también, obviamente, como latinoamericanos, si bien hoy me toca estar en el exterior, pero miramos estos sistemas de integración y estos procesos de integración siempre a veces con mucha esperanza, ¿no? Es decir, porque cada vez que se crea algo para trabajar en conjunto y pensar en conjunto, uno lo ve con esperanza, pero uno se da cuenta de los años, sin ponernos ideológicos, porque al final del día no es un tema de la ideología acá, sino más bien de la efectividad de estas cosas, la efectividad económica, cómo contribuyen las sociedades. Vemos que a los pocos años esos grandes siglas, esos grandes edificios se empiezan a diluir, vamos a decir, en los grandes discursos, y uno ve poco en la práctica, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento desde América Latina. Fíjate que hoy hay más de 30 de estos acuerdos regionales, bilaterales, pero hay más de 30 de estos acuerdos en Mercosur, tú los mencionabas algunos de ellos, en la región. Yo lo he llamado alguna vez una hiperinflación de acuerdos regionales, ¿no? Pero cuando uno ve, somos una de las regiones en el mundo que entre nosotros comerciamos menos, si uno se compara con otras regiones activas. Entonces, ¿qué nos dice esa primer foto que podemos sacar? Tenemos muchas siglas, mucha retórica de integración, pero pocos resultados concretos. Después hay otro elemento, un elemento mundial. Estamos viviendo en un mundo claramente polarizado. El año pasado quizás fue el ejemplo extremo de ello, con una China y un Estados Unidos, no sé cómo dirían en Ecuador, pero como una cinchada de cuerda, ¿no? Cada uno tirando para su lado. Y la Unión Europea parecía, como lo ha parecido en las últimas décadas, como un aliado, como un socio bastante moderado, ¿no? En el medio, un socio estratégico y que es clave para la región. Porque hablamos, si se quiere, un mismo idioma de Occidente, ¿no? Es decir, que Estados Unidos lo puede tener, pero a veces se pone con un idioma y una narrativa contraria a China, pero la Unión Europea a grandes rasgos se ha mantenido una visión bastante moderada desde Occidente, y bueno, y surgen estos nuevos acuerdos. Ecuador conoce lo que es negociar y acercarse a la Unión Europea, lo conoce muy bien, y Mercosur concretamente, pero también México. En México ya tiene un acuerdo concretado, pero Mercosur nada menos, que es uno de los acuerdos regionales más grandes de América Latina, por tener a Brasil y Argentina adentro, negoció este acuerdo, lo concretó, lo firmó, y con esto cierro la introducción. Es lo que estamos viendo de que está complicándose, está haciéndose muy compleja la ratificación del acuerdo, porque esto se debe saber, no es un tema, no me quiero poner muy técnico, pero una vez que se firman los acuerdos, después se deben ratificar. Y vemos que la Unión Europea no está teniendo el consenso interno, lamentablemente, para poder hacerlo. Entonces, una lástima que América Latina hoy necesita señales políticas de unidad con la Unión Europea, pero al día de hoy no están surgiendo, ¿no?
Y una pregunta en base a estas investigaciones que realizas como de manera permanente y como profesional, Nicolás. Yo escucho estas alianzas y al igual que lo dices, tú, más allá de la ideología, de este sentimiento de hermandad y de este deseo natural, humano y legítimo de que las relaciones humanas sean siempre más dichosas y más productivas, a la par pasan cosas que yo en lo personal no tengo explicación, como por ejemplo, la Unión Europea como bloque económico como tal, y desde hace algún tiempo, es el segundo o el tercer socio comercial de Chile, individualmente considerado, sin necesidad de estar con estas alianzas y estos sueños regionales. Tienen una larga historia y recuerdo personalmente que tanto así que en Santiago de Chile, tal vez en los inicios de la década anterior, de la década anterior, a principios de los 2000, hizo varias celebraciones, cumbre de los expertos en derechos humanos, la cumbre de los periodistas, la cumbre de los abogados o de los que generan opinión pública en Santiago para aplaudir esta alianza vieja, con vieja historia, con vieja data. ¿Por qué? ¿Por qué ese país y no Colombia, y no Brasil, y no Uruguay pudo haber sostenido una historia tan larga de buenas relaciones con la Unión Europea? Sí, sí, bueno, en el caso hay grandes activos hoy en América Latina sí hay lo que se llama un poco en Estados Unidos benchmarks, ¿no? Esos casos, no diríamos ejemplos ni excepcionales, pero los que yo creo que deberíamos tender. Y aparece Chile, aparece Costa Rica, en gran medida también Colombia, con otros rasgos, pero también ha mostrado una proactividad en la búsqueda de acuerdos con el mundo. Y bueno, hay razones, si se quiere, un poco históricas de base, ¿no? Es decir, postdictaduras y la forma en que han encarado las relaciones internacionales que encontraban en los gobiernos democráticos postdictadura de los 70, 80 en la región, en diferentes situaciones de crisis, diferentes situaciones del enfoque internacional, etcétera, que yo creo que explican un poco la raíz de por qué hoy vemos patrones muy diferentes de integración en América Latina. Pero yéndonos un poco al hoy, para tratar un poquito de hablar del futuro también, yo creo que lo más complejo es que, y repito, a veces de la academia es bueno hablar de estas cosas porque uno trata de hacerlo sin un tinte ideológico, porque si uno a veces entrevista a alguien que esté defendiendo una... ¿Cómo? Por supuesto, digo, esto se trata de sin tinte ideológico, un tema técnico, como tú decías, todas las bondades que traen los tratados comerciales, ¿no? Efectivamente, y a veces la gente se pone muy pasional, ¿no? Es casi que defiende la sigla, ¿no? Bueno, Prosur es mejor que UNASUR, y bueno, señores, yo no sé si hay una lógica de mejor o peor, el tema es qué resultados buscamos para esto, y si efectivamente el resultado de los fracasos es seguir creando más acuerdos. Y te voy a comentar una cosa para que veas que en esta conversación estoy teniendo lealtad, si se quiere, desde un punto de vista ideológico. Siempre se ha criticado a la UNASUR, bueno, algunos la han defendido, y yo sé que en Ecuador es un tema muy candente esto de la UNASUR, porque nada menos que ustedes tienen el edificio, ¿no? Y con todas las complejidades que ha generado este tema, que a ustedes no les voy a contar nada porque lo saben muy bien, pero la UNASUR siempre fue defendida por algunos, criticadas por otros, porque se había ideologizado demasiado, etcétera, etcétera. Fíjense que a los pocos años, de muchos que uno veía en el lado de la crítica a la UNASUR, se crea bajo unos mismos patrones y hasta una sigla similar, el Prosur, que era un acuerdo para los críticos, vamos a decir, a grandes rasgos de UNASUR, que tenían también excelentes intenciones y crearon lo que fue Prosur. Yo me acuerdo que en aquel momento, esto fue hace pocos años, sí, señores, se dan cuenta que hasta incluso los críticos de la mayor integración, yo pensaba que esos críticos de alguna forma UNASUR no era solo por un tema ideológico, sino por decir, no sigamos creando siglas, crean otra sigla como respuesta a lo que ellos veían como un problema. ¿Qué nos deja ver esto? Que al final del día esto es un tema de ponernos en el medio y decir, señores, lo que necesitamos en América Latina, y acá voy al punto central, es unificar los criterios que tenemos de las reglas comerciales. Porque fíjate que existen estos 30 y tantos acuerdos que yo te decía, pero cuando uno quiere generar una cadena global de valor, que en dicho de forma fácil, es que si yo empiezo a producir una bicicleta en Ecuador, pueda ponerle Ecuador quizá las ruedas, y en Argentina se le pueda poner el resto de la bicicleta, y en Uruguay se termine de poner el resto de la bicicleta, y lo que generamos juntos es lo que se ha llamado de forma más compleja cadena global de valor. Es una fábrica en la que vamos pasándonos, y obviamente que yo no voy a ser bueno en producir la bicicleta de 0 a 100, pero sí puedo contribuir con esa producción de 0 a 20. Entonces lo que se ha generado estas cadenas productivas.
Hoy lo que pasa, y para que la audiencia lo entienda en fácil, es que si yo quiero generar esas cadenas de valor en América Latina, cosa que sí tiene a grandes rasgos Asia y Europa, tenemos reglamentación muy diferente adentro, nos sale muy caro que esa bicicleta vaya por partes en diferentes países de la región. Ergo, ¿qué pasa? Tenemos muchas siglas, pero poca reglamentación que contribuya con eso. Quizá solo una sigla de estas, ALADI, bueno, Mercosur no, porque de alguna forma es muy concreto, es muy para el cono sur, pero ALADI, que incluye a todos casi los del cono sur, los de América del Sur. Bueno, podría ser una sigla, de nuevo, un proyecto de integración que diga, señores, regulemos desde lo que ya tenemos y no sigamos poniendo más platas y más edificios, y esto no es una contra la integración, para nada, nadie más que yo integracionista, vivo de esto, de analizar estas cosas, pero sí veo, y lo digo desde un punto de vista de diagnóstico técnico, señores, a veces pasamos mucho tiempo en la narrativa de la integración y poco tiempo en la práctica de la misma. Sí, es cierto, y además eso incluso ha traído hay historias también del choque de la reglamentación, sucede en la comunidad andina, porque ahí a través de esta organización ha habido acuerdos comerciales y han tenido que llegar a los tribunales, porque la legislación interna, la normativa interna quiere imponerse a la regional, lo que ocasiona el obstáculo y el freno a esta cadena productiva, muchísimo más amplia en algunos aspectos. Efectivamente, y fíjate, María Josefa, que estas conversaciones a veces no son defendidas por los actores sociales. Siempre uno dice, ¿no? Los actores sociales, la ciudadanía en general, se sale a manifestar a veces por razones económicas, de su bolsillo, no directamente cuánto le está afectando, por razones de seguridad. Pero tenemos que generar, y de hecho a veces desde la academia, de mi lado, también más cercano a veces a la política pública, de tomarnos en estos espacios de reflexión, aunque a veces parezcan un poco lejanos al ciudadano de a pie, como decimos al menos en el cono sur, ¿no? Al ciudadano que del día a día se levanta, sale a trabajar, porque esto impacta mucho, más de lo que nos imaginamos, no es lejano. Entonces, el trabajo está en darnos cuenta de cómo traducimos estas cosas en fáciles, no complejizarla. Porque fíjense que si mañana hay más acuerdos, y repito, los acuerdos no son la panacea, no es que vamos más acuerdos, más desarrollo, no necesariamente, hay que negociarlos bien. Si de contraparte tenemos a China, un inmenso país, bueno, yo no puedo negociar, tengo que negociar con mucho cuidado, porque mañana la competencia puede ser muy grande, pero eso no quita de que me siente en una mesa a negociar. No es que los acuerdos internacionales son buenos, malos, capitalistas. No, señores, es sentarnos a negociar sobre un listado de productos que uno quiere que entren a mi país y yo tengo un listado de productos que quiero que entren a otro país. El resultado de esa negociación, obviamente, como toda en la vida, va a ser la inteligencia de ambas partes, ¿no? De lograr el óptimo, como le llamamos, de esa negociación. Pero sacar los cucos, tanto para los detractores de esto como para los sobredefensores de esto. Porque así como te digo, a veces le depositamos demasiado estos acuerdos. Uno dice, bueno, si nos abrimos al mundo tendremos más desarrollo. Bueno, señor, no le pongamos tanto peso tampoco a la integración, porque nos abrimos al mundo, pero tenemos que tener instituciones fuertes, bajos niveles de corrupción en aduana. Entonces, es todo un equilibrio al final del día, pero lo que sí tenemos es que doña María, que alguien que de alguna forma hoy nos está escuchando, está yendo a trabajar, es decir, bueno, ¿cómo puedo entender esto de que nos impacta a mí de forma directa? Y la respuesta es que efectivamente que si hay acuerdos bien negociados, como Bayas y Ecuador tiene muchos de ellos, puedo vender más, puedo importar más barato algunas cosas que a otros países les cuesta más caro importar. Y puedo importar cosas que me van a servir para generar otros productos y reexportar mañana a otros mercados, productos de mayor valor agregado. Entonces, hay una lógica que cuando se negocian bien estos acuerdos sí tienen beneficios económicos. Ni la panacea ni lo peor, pero hay puntos óptimos en los que sí debemos buscar en la región. Sí, sin duda, y ahí queremos llegar todos por simplemente, como lo dices tú, por un tema de un elemento de practicidad. Incluso, mira, el mismo Tribunal Andino que está tan ligado a lo que estás hablando que no es el tema, pero son dos aspiraciones. Su último proyecto es acortar los tiempos y es dejar a un lado las discusiones. Si ya se decidió un asunto en el tribunal regional, ya no puede estar sometido a interpretaciones en juzgados internos, de legislación interna, como diciendo,
señores, no podemos pasarnos, discutir jurídica, ni jurisdiccionalmente, ni académicamente, un tema que tiene que fluir, que son estas alianzas y estos pactos que le van a dar un sentido después de mejorar la vida de la gente de calle, de pie, como bien lo anotas, Nicolás. Tal cual, y repito, es un tema que a veces se ve o se trata de poner de forma lejana al ciudadano, ¿no? Al ciudadano. A propósito, como que fuera algo inalcanzable. Eso, ¿no? Y a veces también yo creo que la economía ha aprendido de eso, no radicalizar los conceptos económicos y darnos cuenta que al final del día el ciudadano, la ciudadana tiene que entender este tipo de cosas para también tomar decisiones, pero también defenderlas. Así como defiende la seguridad ciudadana, defiende también temas económicos más generales cuando le afectan su bolsillo, decir, señores, miren que una inflación creciente tiene sus problemas. Bueno, miren que una desintegración del mundo también nos va a traer problemas comparativos, porque hay países con los que competimos en el mundo que están exportando a los destinos que nos gustaría entrar y de forma más competitiva, por la lisa y llana razón de que tienen acuerdos comerciales. Entonces, cuando hoy en un mundo en que al final del día la oferta de productos es bastante horizontal, es decir, casi todos los países están pudiendo comerciar o tener sus productos bueno, si mañana la carne de Nueva Zelanda es más barata que la carne de Uruguay, y bueno, seguramente va a elegir la carne de Nueva Zelanda porque hay un acuerdo con China. Esa es la lógica que al final del día, y cada uno lo puede adaptar a los productos de excelencia que tiene en su país, que vaya si Ecuador los tiene. Entonces, para mí también, María Josefa, este tipo de instancias es de cómo ustedes también desde el periodismo con una inmensa labor, pero también desde la academia, generamos espacios en los que podamos hacer estos temas más comunes, para que de alguna forma tengamos ciudadanos defendiéndolo y no seamos solo algunos, ¿no? Lo que estamos haciendo este lado del telón, y sin apasionamientos, porque acá, repito, no es porque sí acuerdos y porque no, es decir, es negociemos, sentémonos en una mesa para hacerlo de la forma más estratégica posible. Así es, Nicolás. Muchísimas gracias por estar con nosotras en Así Amaneció. Agradecemos tu punto de vista, el darte el tiempo de charlar con nosotras y muchísima suerte en tu trabajo. Muchas gracias y quedamos en contacto. Así es. Son las 9:41 a.m. Hemos conversado con Nicolás Albertoni, quien desde la academia, en su rol de investigador, como un laboratorio de política internacional de la Universidad del Sur de California de Los Ángeles, hemos charlado y conversando sobre los aspectos siempre nobles y amables que tienen los pactos comerciales y lo importante que es tener una postura técnica sobre estos temas.